Un estudio realizado por la OCDE revela que Chile es uno de los países donde la población adulta tiene uno de los índices más bajos de comprensión lectora y matemática, lo que según la evaluación se traduce en menor empleabilidad, bajos salarios y poca productividad. Y para conversar sobre este tema nos acompaña ya el experto en educación, Víctor Berríos. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, un agrado estar acá. Bueno, estamos con el diagnóstico realizado esta vez por la OCDE, pero sin embargo se trata de una cifra o un diagnóstico ya conocido en el país. Claro, nos dicen que el 62% de la población adulta es incapaz de resolver operaciones matemáticas básicas y el 53% de la población adulta no comprende lo que lee. Y efectivamente estos números, este resultado de nuestro sistema educativo es algo que conocemos hace mucho tiempo. Ya en el 2013 también apareció otro estudio de la Universidad de Chile de competencias adultas que nos decía dos cosas tremendas. Que más del 50% de la población es analfabeta funcional y peor aún que desde el 1998 hasta el 2013 no se produjo ningún cambio, ninguna mejora en los resultados de nuestro sistema educativo. Ahora, agrega también el estudio, y a propósito de lo que señalábamos recién, ya vamos a entrar en lo que significa, porque no es solamente una falencia educacional, sino que significa para el país. Hablábamos de productividad, por ejemplo. Pero hay una brecha que no se ha cortado tampoco, y de acuerdo a las cifras que tú nos señalabas está en la línea, el que los jóvenes de hoy tienen niveles de competencia muy superior a las de los adultos. Y esa cuestión no se ha mejorado con los años, incluso con el acceso de más jóvenes a la educación superior. No, tenemos un sistema educativo cuyo resultado principal está demostrando un fracaso enorme. Y eso es lo que nosotros queríamos compartir en la corporación Crea Más, que es donde yo trabajo, una corporación que hace más de 14 años trabaja silenciosamente compartiendo su pasión por la matemática. Nosotros nos dedicamos a despertar la pasión por la matemática en establecimientos educacionales en zonas vulnerables y hemos hecho un trabajo silencioso, pero hoy queremos compartir un mensaje que se hace urgente repensar, rediseñar lo que estamos haciendo, parar un poco. Tenemos estos resultados que son realmente lapidarios, que son desastrosos, que dicen que hay una brecha de 110 puntos en segundo medio de matemática entre el nivel socioeconómico básico, bajo y el nivel socioeconómico alto, y esa brecha es igual desde el año 2004 a la fecha, es decir, nada pasa. Tú cuando me presentabas me decías experto en educación, a mí experto es una palabra que me duele mucho. Yo no sé si soy un experto, soy un enamorado de la educación, me apasiona la educación. Yo creo que hoy es fundamental que los expertos paren un poquito y reconozcan que hemos fracasado en muchas de las cosas e iniciativas que hemos realizado. El sistema no está generando aprendizaje y tenemos un país que el 62% de la población adulta no es capaz de realizar habilidades matemáticas básicas, el triple del resto de los países de la OCDE. Ahora, ¿en qué fallamos entonces? Porque estamos hablando desde el año 2004, o sea, ya pasamos de la etapa de implementación de la primera reforma de la educación, ¿cierto? La que se hizo durante el gobierno de Frey, o comenzó a hacerse durante el gobierno de Frey de ahí en adelante, y por lo tanto no refleja mayores éxitos. ¿Qué pasó entonces, y qué pasó con los expertos también en esa materia, cuando estamos discutiendo otra reforma de la educación? Claro, es que ahí ya empiezan las teorías. Vamos a reflexionar un poco, que yo creo que es lo que hace falta, parar, detenerse y reflexionar. Sucede que muchas de estas reformas, muchas de las cosas que se están realizando a nivel de sistema público, político, por decirlo, o de grandes expertos, no responden al resultado final que es el aprendizaje de nuestros estudiantes. Pasa con las políticas públicas algo que también pasa en los colegios. Nosotros somos expertos en colegio, en aula, y en los colegios hay un fenómeno que es muy recurrente, que la gente confunde las acciones con el resultado. Entonces también pasa que uno lo puede ver en la política, que se enamoran de la acción y no del resultado. Hicimos tantas cosas, hicimos tantas leyes, realizamos tantas reformas, realizamos tantos cambios y mejoras, pero esos cambios y esas acciones no tienen un relato en el resultado. Entonces, podemos ver como hay muchos anuncios, hay muchos eslogan, hay mucha campaña, hay mucha acción publicitada, pero no hay un correlato con el resultado. Fíjate que a nosotros ya nos duele muchísimo estos resultados. Este año cayó 12 puntos el CIMSS de comprensión de lectura de segundo medio. El año pasado cayó 15 en octavo básico. Cada vez que aparece el CIMSS hay un par de días que todos nos sufrimos y nos golpeamos y nos latigamos y dura una semana y al día siguiente se olvida y seguimos celebrando acciones de municipalización, reformas y otras acciones que podrían ser buenas, pero que no tienen ningún relato correcto con los resultados de aprendizaje. Bueno, a propósito de lo mismo, por eso yo te preguntaba al final
de lo que señalábamos anteriormente, precisamente porque estamos en curso de otra reforma. Y una de las críticas que se hace precisamente es que se ha hecho mucho hincapié en la forma y en lo que debe ser cambiado, efectivamente. Pero hay muy poca o escasa preocupación, señalan sus críticos, por la calidad. Que esta reforma no va a influir en que estos parámetros que estamos revisando cambien. Claro, efectivamente, este año el Ministerio de Educación lo definió como el año de la calidad. Le puso esa etiqueta, ese eslogan, ¿no? Porque estamos en una época de mucho eslogan, como te decía, dominados por el marketing. Pero resulta que la calidad no aparece reflejada en las acciones que se están tomando. Dependencia de los establecimientos educacionales, financiamiento, que son cosas que son importantes, ¿eh? Yo no quiero quitarle el peso, pero el correlato con aprendizaje del estudiante es muy bajo. No nos estamos preocupando porque nuestros estudiantes aprendan más, porque nuestros niños, nuestras niñas aprendan más matemáticas, se enamoren de leer buenos libros, les guste aprender ciencias, tengan más contacto con el arte. Esas son preguntas que no están en las políticas públicas que estamos viendo ahora. Hay algunas cosas que aparecen en el trabajo de la agencia con los nuevos indicadores de calidad del CIMSE, pero finalmente son decorativas y los resultados año tras año siguen siendo los mismos, siguen siendo desastrosos y vemos que el país está estancado en aprendizaje. Hoy día la competencia más importante del siglo XXI es aprender a aprender. Tenemos que estar conectados con el aprendizaje. Todo se hace obsoleto muy rápido. Cada cierto tiempo todo se renueva, el conocimiento cambia, aparecen nuevas tecnologías. Y hoy día lo que nos dice la OCDE es que nuestro país es muy incompetente a la hora de aprender. Y eso es súper doloroso. Y es muy urgente que nos detengamos a repensar lo que está pasando y a decir, nuestro sistema no genera aprendizaje. Y eso es una tragedia por muchas razones. Claro, la OCDE dice porque la competitividad, porque el mercado, porque la industria, el progreso, pero también esa incompetencia de aprender nos priva a nosotros como sociedad de desplegar ese potencial que tenemos para construir una vida mucho más entretenida, mucho más rica, con nuestros sueños, desplegando todas esas capacidades que está en cada joven que entra al colegio. Hoy día el colegio es una estafa. Entra al colegio y sale con un nivel de educación muy bajo, ¿no? Hace poco estuvo en Chile un experto de Harvard, Howard Gardner, que decía, hoy día hasta los que salen con buenos resultados del sistema educativo sienten que sus aprendizajes son frágiles, que no les sirven para enfrentar una vida cada vez más desafiante. ¿Y qué hay que cambiar entonces? Ya que hemos discutido un montón de reformas que se están publicitando, tú los calificaste algunos de ellos como el slogan incluso, más allá de llegar al fondo que es la reforma en la calidad, influir en la calidad. ¿Qué hay que hacer para compararse o estar con países que forman parte de esta misma organización, la OCDE, Japón, Holanda, o aquellos en general que tienen mejores índices de educación o que están primeros en estos rankings? Mira, sí, a ver, primero hay que salir de la política del eslogan, hay que salir del espacio confrontacional, del espacio de la guerra. El resultado de un buen sistema educativo debiesen ser mejores modalidades de convivencia, el encuentro. Hoy día estamos en la política del desencuentro. ¿Estás conmigo o estás en contra? O es con tarea o es sin tarea. Es sí, no, blanco o negro. Están las privadas contra las públicas, los estudiantes contra el ministerio. Y solo vemos una política del desencuentro donde lo que importa es ganar. Tenemos que salirnos de ahí y tratar de transitar un espacio del encuentro para poder conversar y reflexionar, ya no desde una posición de experto donde hay que decir lo que se tiene que hacer, sino desde la sala de clase, con los profesores, con los estudiantes, comenzar a diseñar soluciones. Hay luces muy importantes. El siglo XXI tiene una norma que es fundamental, que es muy linda, que aparece en un discurso que se llama el diseño universal del aprendizaje, que la gracia del siglo XXI es que la diversidad es la norma. Hoy día nuestros colegios, nuestro sistema educacional tiene que adaptarse a eso. Todos son diversos. Tengo tantos estudiantes diversos como estudiantes tengo en la sala. ¿Y cómo se adapta la ley de inclusión? Claro, la ley de escolar es que nuestra ley, la que se llamó ley de inclusión, no trabajó ningún aspecto de esa diversidad. Trabajó aspectos de incorporación al colegio, administrativo, tenía un poco que ver con lo que pasa antes, no trabaja la calidad. Pero sí apareció una cosa, apareció un decreto que emitió el Ministerio, que se llama el Decreto 83, para promover la inclusión, que no es lo mismo que la ley de inclusión, tenía que ver con financiamiento, con... No, pero que en líneas muy generales se llamó ley de inclusión escolar. El Decreto 83 dice que precisamente esto, que la diversidad de estudiantes es la norma en el siglo XXI y tenemos que adaptar nuestra manera de enseñar a esa diversidad. Son todos diferentes
diferente. El profesor hoy día tiene que diseñar una enseñanza que pueda incorporarlo a todos. En el paradigma anterior era el estudiante el que hacía el esfuerzo por disciplina de calzar con el profesor. Ahora, dentro de este nuevo paradigma, hay algo que suena, una voz que suena muy fuerte. Lo fundamental en la educación del siglo XXI es la motivación, la actitud, todo el aprendizaje actitudinal, que el estudiante esté motivado por aprender, que sienta ganas, deseo por aprender. Hoy día el profesor no solo debe enseñar matemáticas, sino también debe enseñar que al estudiante le guste la matemática. Y el problema está en que a ningún profesor le enseñaron a hacer eso. A nosotros los profesores no nos enseñaron. No tenemos estrategia para trabajar lo actitudinal, para trabajar la motivación, lo estamos recién descubriendo. Porque nosotros aprendimos a ser profesores cuando la disciplina aseguraba el aprendizaje. Y ese paradigma se cayó. Hoy día estamos en un mundo nuevo donde tenemos que colaborar dentro de la sala de clase, motivar a nuestros estudiantes, despertar su deseo de aprender, conectar los contenidos con la vida, y esa reflexión es la que no se está haciendo. Eso es justamente el trabajo que no se está realizando. Ahora, en materia de lo que tienen que hacer los profesores, obviamente que hay muchos que recuerdan a sus profesores, aquellos que los motivaron, y algunos son expertos en determinadas materias precisamente porque hubo un profesor en una etapa temprana de la escolaridad que los motivó para emprender en esa área, ¿no? Hemos sufrido una serie de discusiones y hay un nuevo proyecto también que se va a empezar a aplicar para el mejoramiento de la calidad de educación a lo que los profesores se enfrentan en cada uno de los establecimientos. En ese sentido, ¿se ha ido en el camino correcto o no? Hay un proyecto de carrera docente que ha dado luces, tiene un buen fondo, porque hay algo que es clarísimo. Todo cambio en educación, el centro es el profesor. Ahora, el problema de estas políticas públicas es que tienden a centralizar todo. Tenemos un país donde todas las soluciones vienen del centro y desde un organismo central van a decidir cuánto gana cada profesor en el colegio que está desde Arica hasta Punta Arenas y van a evaluar el desempeño del profesor desde este organismo central, y eso es absolutamente inefectivo. Es una de las críticas que se le ha hecho. Claro, está completamente centralizado. Está lejos de la realidad de cada una de las provincias, ciudades, regiones. Sí, me tocó, por ejemplo, seguimos teniendo textos escolares centralizados. Me tocó ver en Puerto Octay, por ejemplo, cómo los textos escolares de enseñanza media a los estudiantes no les gustaban porque todos los ejemplos eran de Santiago. No podemos tener una oficina central que regule todo. Tenemos que dar libertad, confiar en el profesor, confiar en que tiene las competencias profesionales para su propia clase. Hoy día el experto se cae. Si todos son diversos, los estudiantes no solo... la diversidad no solo llega a los estudiantes, no solo los estudiantes son diversos, también son diversos los profesores, también son diversos los establecimientos educacionales. Entonces, tener un experto que sentado en una oficina al centro me puede decir cómo va a funcionar toda la enseñanza de la matemática, por ejemplo, que es lo que nosotros nos dedicamos en Crea Más, es completamente erróneo. La solución que nosotros encontramos para ese colegio en Pozo Almonte, en el que estamos trabajando, es completamente distinta a ese colegio que está, en el que estamos en Peralillo. Son diversas las soluciones, ya no son estandarizadas como era antes. Antes las soluciones estandarizadas servían, era un paradigma anterior que se hizo obsoleto. Hoy día cada profesor tiene que ser experto en su sala de clase y toda solución que se quiera promover en el sistema deben hacer desde los estudiantes, con el profesor, desde la sala de clase. Y eso es lo que nos falta hoy día. La comunidad escolar. La comunidad escolar. Víctor Berrío, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien. Muchas gracias por invitarme. Nos separamos en una pausa y ya estamos de regreso.